años me invitaron a participar en una cátedra libre que se genera y se generó en la Universidad del Comahue a cargo de Patricia Weingart y de Agostina Schembler, una cátedra de género. Y la propuesta, y Marina Lavecchia, fue a vincular, ¿no?, el género con las artes, y en especial con la historia del arte, que lamentablemente uno lo que observa que cuando se habla de género y de historia del arte, y me pasó me acuerdo cuando lo presenté al tema, en donde terminamos limitando esta concepción a una cuestión que tiene que ver con nombres, ¿no? Es decir, entonces, frente a la ausencia de los nombres de artistas mujeres, aparecen que tiene que haber presencias de nombres de artistas varones. Y la verdad que si esa era la historia del arte, con una que recuperara la problemática de género, en su momento, me acuerdo, en los 90 estoy hablando, que uno empezaba a buscar sus espacios para investigar, me parecía totalmente tonto era simplemente sumar nombres, sumar recorridos. Pero en realidad, y por eso está en este marco, en donde venimos trabajando con posiciones decoloniales y en donde venimos cuestionando cómo vemos lo que vemos, cómo se construye nuestra visualidad, cómo nuestras miradas y nuestras maneras de construir esas miradas, esas imágenes, esas representaciones, están atravesadas por estas relaciones de poder, están atravesadas por estos discursos dominantes, y decíamos, bueno, hay una colonización de la mirada, hay una necesidad de hay una estética que pone en tensión y en discusión esta estética dominante, esta estética colonial, esta estética eurocéntrica, y en ese marco es interesante entonces releer, ¿no?, estos estudios ligados a historia del arte. Pero obviamente que de los 90 ahora, hace 10, 30 años, pasó mucha agua bajo el puente, los movimientos feministas se han visibilizado, ¿no? Yo siempre recuerdo el canto de las feministas que dicen, ahora que sí nos ven, tiene que ver con esta visibilización, ¿no? Ahora que sí nos ven. Fíjense, ese canto a mí me marcó mucho cuando lo escuché por primera vez en una marcha, me acuerdo, por los debates del aborto, creo que era, para la legalización del aborto. Tenía que ver, ahora que sí nos ven, ahora que el poder ser vistos, ¿no? ¿Quién define, y en eso una concepción estética de Rancière, quién define el reparto de lo sensible? ¿Quién define qué se ve y qué no se ve? ¿Qué se representa, qué no se representa? Porque decíamos, y es una verdad de perogrullo, pero las mujeres, por ser mujeres, no dejamos de estar imbuidas en el pensamiento patriarcal, muchas. Y por eso necesitamos deconstruirnos, necesitamos reaprendernos, ¿no? Así como se habilitó en la vida cotidiana la discusión por el lenguaje inclusivo, creo que también en la vida cotidiana impactó este cambio de paradigma que decíamos, y pensar el feminismo en América Latina, pensar el feminismo, no soy yo quien lo dice, lo dicen investigadoras y militantes y activistas, es necesario pensarlo en este marco de colonización, ¿no? En este marco de, como decíamos la otra vez de Quijano, atravesado por esta categoría de raza, este racismo, ¿no?, con el que se construyen los discursos dominantes
y se coloniza, no solamente por las armas, sino que también se colonizan los cuerpos, ¿no? Entonces se colonizan las miradas. Entonces me parecía que era importante pensar de construir estas miradas y no limitarnos a hacer un catálogo de artistas mujeres. Me parece que eso sería casi anecdótico, cuando en realidad lo que hay que repensar son las estructuras que sostienen este discurso, y creo que la propuesta y por eso les comparto este texto de una que yo más de Griselda Polo, que creo que son una de las autoras más interesantes, más claras, respecto a cómo desarmar, por eso hay más allá del catálogo, ¿no? Es decir, no nos quedemos ustedes saben que yo evito ir a los lugares comunes, no me gusta cuando algo se convierte en ese... cuando algo es muy sencillo, yo desconfío, ¿no? Porque a la larga uno lo que termina haciendo cuando reproduce el catálogo y diciendo, bueno, pero también vamos a mencionar, qué sé yo, artistas mujeres, ¿no? En realidad lo que uno está haciendo es reproduciendo la matriz patriarcal y sumando un nuevo nombre, dando un nuevo lugar, pero reproduce la misma matriz de pensamiento. Y nada más lejos si estamos hablando de un cambio de paradigma, estamos hablando de un cambio de modo de pensar. Entonces, en ese cambio de paradigma que sigo sosteniendo estamos viviendo, hay que repensar las diversidades en el ámbito del arte. ¿Cómo se han incluido estas diversidades en el ámbito del arte? ¿Cómo no se han incluido? ¿No? Y cómo la conformación del campo artístico es una conformación que se consolidó en esta estructura de la modernidad patriarcal. De manera que todo lo que no entraba en ese lugar de lo normal, en esa visión binaria, esa estructura metafísica, porque la metafísica es binaria también, quedaba fuera del lugar, ¿no? Entonces, estas nuevas tradiciones, desde los 80, los estudios culturales, pero también las posiciones de coloniales, nos han permitido, ¿no? y considero que en ese sentido es interesante repensar el arte desde este giro, podríamos decir, ya un giro decolonial y también un giro que deconstruya las estructuras patriarcales del arte, ¿no? Y quizás hasta el término arte nos quede incómodo. En ese sentido me parece importante recuperar, ¿no? Ya no solo pensar la historia del arte, sino pensar la historia de las imágenes, la historia de las representaciones, y pensar estas construcciones subjetivas, ¿no? Las representaciones del mundo social que se sustentan en los intereses del grupo que las forja. De allí la necesaria puesta en relación de los discursos con la posición de quien los emite, ¿no? Es decir, quién dice que algo es arte y quién no, esto que habíamos estado planteando, que tiene que ver con visibilizar esos juegos de poder dentro del arte, quién reproduce y quién no, desde dónde se reproduce y por qué tenemos que mantener la estructura patriarcal y con esa misma estructura patriarcal habilitar una sala, una exposición, un área para el arte de las mujeres, el arte de los pueblos originarios, el arte de los otros. Y mientras tanto yo, es decir, canon dominante,
digo qué es el arte, ¿no? Entonces, no sé si se entiende la propuesta, ¿no? Es ir más allá de eso. Ya no se trata de habilitar un capítulo en una historia del arte, o habilitar una sala, o habilitar una exposición. Se trata de un proceso más global, porque tiene que ver con habilitar un nuevo modo de pensar. Desde ahí se vuelve interesante hacer esta relectura del arte desde los estudios de género. Bueno, me parecía interesante entonces recuperar el concepto de imagen, ¿no? ¿Qué son las imágenes? Dijimos, ya no nos vamos a quedar limitándonos, y habíamos estado hablando solo al arte, sino también a este estudio de imágenes que circulan en nuestra cotidianeidad, ¿no? Y la imagen es una representación, es un signo, es algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Hay distintas teorías de representación que piensan la representación como una presencia vicaria, como una mímesis, como una continuidad con lo representado, ¿no? La teoría de la mímesis desde Platón en adelante se ha consolidado como una teoría estética también, ¿no? Pasando por el Renacimiento y demás. Pero también aparece otra matriz para pensar la imagen, que tiene que ver, y la representación, que tiene que ver con la discontinuidad, ¿no? Que yo se las planteaba desde el inicio del año especialmente, en los estudios ligados a la semiótica. Un semiótico, si algo nos dejó, fue esta diferenciación entre lo representado, entre ese significante y ese significado. Esta discontinuidad entre el significado y el significante es lo que mantiene ese espacio de opacidad que permite también la supervivencia y la resignificación de las imágenes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si la representación es una sustitución o una evocación de algo que no está presente, o si la imagen es un mero espejo, un mero reflejo. Y parecería que esas son como dos tendencias que se han dado en la historia del arte para comprender la imagen, ¿no? Presenta la realidad reflejada, es una mímesis de esa realidad, ¿no? Y ese espejo, ¿no?, es un objeto pasivo, es un medio pasivo que simplemente reproduce, y fíjense en especial la crisis que sucede con la fotografía, ¿no?, que la fotografía pensada como un mero medio, ¿no?, cuando en realidad implica también una conformación. ¿Pero por qué? Por este dominio dentro de la fotografía del cuerpo, ¿no?, el retrato, la representación, y en ese sentido, ¿no? Acá aparece el tema de identificar, por el otro lado, el significante con el referente, de lo que también nos había advertido la semiótica, ¿no? En donde aquello a lo que yo represento estaría ubicado en ese objeto, ¿no? Y leíamos a Sartre y decíamos, bueno, en realidad eso representado es un irreal, ¿no? Fíjense cómo hemos ido transitando a lo largo del año en esta discontinuidad entre el significante y el significado. Por el otro lado, pensar la imagen entre la memoria y el futuro, ¿no? Y en ello retomo a un historiador, Didi Hubermas, en donde plantea este gesto de la imagen, ¿no? Como la imagen atraviesa y construye memoria, ¿no? Lo que queda en la imagen queda, pero no es el pasado, sino es la memoria, sino es el relato, sino es esa narratividad del pasado que es la memoria, ¿no? Cómo narramos el pasado tiene que ver con la memoria, y en esa narración hay una selección, ¿no?
Entonces ahí aparece un juego, ¿no? Y por el otro lado me parece interesante, ¿no?, lo que va a plantear Deleuze cuando plantea de que en realidad no vivimos en una sociedad de imágenes, sino que vivimos en una sociedad de clichés, ¿no?, en una sociedad de estereotipos, dirían algunos, en una sociedad de preconceptos, ¿no? Y las imágenes terminan siendo los lugares comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y creo que es el desafío que tenemos, que hablábamos cuando en la primer clase que hicimos sincrónica, que yo les pedí que presentaran sus proyectos. En algunos proyectos que recuperan temas que están en el caldero, el problema es evitar el cliché, salirse de ese lugar común. Entonces, ahí me parecía que esta concepción que plantea Deleuze ya no es la sociedad de la imagen, sino la sociedad de clichés, nos está diciendo, no vemos las imágenes en lo que arden, en lo que pesan, en lo que no dicen, en los silencios que dejan, en la complejidad, sino que vemos lo que queremos ver, vemos de memoria, diríamos, ¿no? Por eso la necesidad de construir las imágenes, de deconstruir el sentido común, ¿sí?, que permitió que naturalicemos una manera de representar, de ver, de pensar, ¿no? No solo a la mujer, a las otredades, podríamos decir, sino también quiénes definen eso.